Las enseñanzas del pasado, los retos del presente y el potencial hacia el futuro motivan a hombres y mujeres de Bolivia a impulsar la transformación económica de su país. Entre ellos, emprendedores con visión global que a través de sus negocios se convierten en agentes de cambio en beneficio de miles de sus compatriotas. Con 11 millones de habitantes y a pesar de un vacilante desarrollo económico, Bolivia es uno de los países de Latinoamérica con más potencial de crecimiento. Para comenzar, posee insumos ancestrales reconocidos y demandados internacionalmente. Empresas que recopilan información para incluir a la fuerza laboral más informal de la región. Y gente que enseña las habilidades tecnológicas que marcan la diferencia en el mundo de los negocios. Conocemos a estos agentes de cambio en esta edición de Fuerza en Movimiento. Adoptan ideas novedosas, asumen su responsabilidad social y buscan la prosperidad del país. Según el Índice Global de Emprendimiento, los bolivianos en general se sienten motivados a emprender por la oportunidad más que por la necesidad. Tres casos que empujan el crecimiento económico de Bolivia fuera de las industrias tradicionales. Elemental, alimenta la curiosidad de los niños de 7 a 14 años y apuesta por el conocimiento tecnológico como elemento de transformación de la Bolivia del siglo XXI. Formalizar a miles de pequeños negocios en Bolivia y en Latinoamérica es la meta de la Red Nueva Empresa. Pone en las manos de numerosos empresarios de la región su propio destino. Andean Valley abastece anaqueles internacionales con los llamados superfoods, hechos de quinoa real boliviana, para que este alimento milenario de la cultura andina sustente a miles de agricultores indígenas de su país. 15% de proteína, cero gluten y una dieta completamente orgánica provienen de un producto con 6.000 años de historia. ¿Bajo qué condiciones en donde se produce? Bolivia producía casi el 50% de la quinoa orgánica mundial antes de que las Naciones Unidas bautizara 2013 como el Año Internacional de la Quinoa. Ese año, la demanda mundial se disparó. Actualmente, ya son 90 los países productores, entre ellos Perú, que en solo 4 años se ha convertido en el principal exportador mundial. Pero Bolivia tiene una oportunidad. La quinoa real boliviana solo se produce bajo las condiciones del Salar de Uyuni y ya está protegida por una denominación de origen otorgada por la Comunidad Andina de Naciones, un dato poco conocido para la mayoría de los consumidores y el único factor diferenciador de esta variedad para competir en el mundo. ¿Tú crees que ya está listo el consumidor para entender la diferencia de la quinoa? Javier Hernández ve un potencial de negocios. Exporta a granel a 15 países del mundo, procesa alimentos hechos a base de quinoa real y sustenta el trabajo de los 80.000 productores de esta variedad del grano. Según cifras del Ministerio para el Desarrollo Rural y Andean Valley,
De 1996 a 2007, el precio por tonelada oscilaba entre 980 a $1,000. En 2014 alcanzó un máximo de $8,500. Hoy se cotiza en $2,500 la tonelada. Ante la caída en precios, Andean Valley ajustó su modelo de negocios. Valor agregado. Perdón, a más de 4,000 metros sobre el nivel del mar, te lo digo yo. 4,000 sobre el nivel del mar. A nivel global, el segmento de comidas preparadas crecerá 7,2%, valorándose en $195,000 millones en los próximos 10 años. ¿De qué manera tú como agente de cambio, a partir de tu empresa con estas familias, has detectado que ha mejorado su vida, su ingreso, etcétera, encima de que ya tienes un ambiente de mucha demanda de quinoa en el mundo? Y que sepan que esto es ellos. Royal Quinoa o Quinoa Real o denominación de origen también. Por lo tanto, Javier, llegó la hora de que en este esfuerzo estratégico de diferenciarte, de relanzamiento de Andean Valley, exista un esfuerzo que te acompañe el gobierno y decir, la denominación de origen, como en otros países, mexicana, tequila, hay un consejo regulador de tequila. ¿Llegó la hora de hacer lo mismo en tu país, en Bolivia? Ahora el reto es que se reconozca la denominación de origen en la Unión Europea, pero más importante, convencer al consumidor más acérrimo de estos mercados nicho sobre las características nutricionales únicas que destacan la quinoa real de su competencia. ¿Perú tiene quinoa real? ¿Ecuador? ¿La India? Y entonces, Al regresar a Fuerza en Movimiento, una fuerza oculta a plena luz del día. ¿Será posible crear una plataforma como LinkedIn a la medida de los países en vías de desarrollo? Una empresa boliviana lleva más de 5 años articulando una red para miles de diferentes negocios que, en este caso, son informales.
Así como LinkedIn conecta a profesionales con compañías en busca de talento, Red Nueva Empresa también conecta a pequeños negocios con diferentes entidades para acceder a capital. Para nadie es un secreto que en América Latina hay un cáncer que se llama la informalidad, pero en Bolivia es particularmente alta. ¿Por qué es tan elevada aquí? Un estudio de la Organización Internacional del Trabajo encontró que en 2013 existían 130 millones de personas trabajando en condiciones de informalidad en Latinoamérica. En Bolivia, a pesar de la reducción de la pobreza y la tendencia de crecimiento, la informalidad sigue siendo una característica de la economía. Red Nueva Empresa le ofrece a sus más de 23,000 usuarios en su plataforma potenciar sus emprendimientos. ¿Es automático el convencerlos que esta es una oportunidad integral cuando te acercas a ellos? ¿Cómo te acercaste a tus primeros clientes? Vámonos al ejemplo práctico. ¿Cómo empezamos? ¿Cómo sabes que eso es lo que yo necesito? 90 de cada 100. ¿Ya? Desde entonces ya tengo un profesor que me acompaña. Tienes un Red Nueva Empresa motiva a la fuerza laboral boliviana, la acompaña con capacitación y acceso a conocimiento y también la ayuda para estar en condiciones de recibir crédito. Según datos del año 2014, el Índice Global de Emprendimiento registra a Bolivia con la sexta tasa más alta de emprendimientos en etapa inicial de la región. Además, en Bolivia, el 89% de los ciudadanos se conectan a Internet a través de un dispositivo móvil. Ambos factores generan emprendimientos peculiares. Formalizar implica dar acceso a oportunidades. Va a ser el que tengan acceso a educación, a capacitación, el que puedan tener acceso a financiamiento y a mercados. Cuando hay un mercado te mueves para formalizarte, pero si las oportunidades no existen, no lo vas a hacer. De todas maneras, ese avance que hay con la tecnología, que cualquier persona desde cualquier punto del país, usando su teléfono celular, va a poder comprar un curso y por lo tanto va a poder aprovechar las oportunidades que da la plataforma Red Nueva Empresa. Y cuando regresemos a Fuerza en Movimiento, una apuesta por generar menos consumidores y más creadores de tecnología. Y cuando pasen por nuestras redes sociales, cuéntenos, tocar un instrumento, operar un dron, si pudieran elegir su hobby como su fuente de ingresos, ¿cuál sería? Compártanos sus opiniones en Facebook y Twitter @FuerzaCNN.
¿Saben qué están haciendo sus hijos en este momento en la computadora? Si les cuesta separarlos de sus dispositivos, ¿qué tal ayudarlos a crear el próximo videojuego exitoso o a inventar el futuro vehículo rover de una misión a Marte? Esta premisa es la que motiva a una joven empresaria boliviana a enseñar habilidades tecnológicas a las nuevas generaciones y a sortear los vaivenes de la educación en Latinoamérica. Con esta vista fantástica, la pregunta para ti como boliviana, la importancia de la educación, siendo emprendedora de educación tú. En promedio, los gobiernos de la región invierten entre el 5 y el 6% del Producto Interno Bruto en educación. Además, familias latinoamericanas invierten un 6,5% de su presupuesto para adquirir habilidades extracurriculares. Daniela García creó Elemental para ponderar la educación tecnológica con otras materias académicas. Bueno, estamos en un colegio. ¿Qué tan importante para ti es que ellos salgan aprendiendo qué, con qué habilidades para pensar en una Bolivia más próspera? Reconocida por el MIT como joven emprendedora menor de 35 años, Daniela García sabe del potencial educativo y del beneficio de enseñar programación, robótica, diseño de videojuegos o modelado 3D en La Paz. Y en solo 18 meses ya muestra resultados. ¿Cómo se compara el desempeño de los estudiantes de Elemental con otros chicos a nivel nacional, por ejemplo? O sea, medalla de oro. Elemental es una escuela para jóvenes que ya están a la altura de las circunstancias. Y todo eso a través de un sensor. ¿Te gusta y para qué sirve? Ya sabes lo que quieres ser de grande. Y todo esto lo programaste tú. ¿Qué hay de este lado? ¿Qué es esto? O sea, son las instrucciones que ellos aprenden. Y de todo esto, toda esta clase que está aprendiendo el tocayo es... Define qué es elemental. Ahora, yo puedo decir que son nativos digitales, pero de ahí a quererlos antojar a que no solo consuman el producto tecnológico, sino se conviertan en creadores, ahí hay una distancia. ¿Cómo la superas? Para el Banco Interamericano de Desarrollo, la cuestión no es cuánto se invierte en educación, sino cómo se invierte. Además, según su estudio Aprender Mejor, por cada año extra de educación, los salarios en la región aumentan en 9,6%.
Así que conceptos como el aula invertida y el aprendizaje con base en proyectos, combinados con clases presenciales y educación en línea o blended learning, están cambiando la manera de adquirir estas habilidades. Elemental intenta por sí sola cambiar el panorama de la educación tecnológica en Bolivia. Según Daniela, la poca inversión en el sector privado, la falta de mujeres en el sector tecnológico y la incipiente ayuda gubernamental para la creación de empresas emergentes dificultan la tarea de este tipo de emprendimientos. Por eso, Elemental utiliza un modelo de franquicias y una visión a su medida como pequeña empresa a través de la instrucción combinada para poder entrar a colegios y expandirse en todo el país. ¿Qué es lo que no se entiende? Es tan interesante entender que esto es un tema global, que yo te quiero preguntar en tu experiencia, en tu visión de emprendedora, ¿qué tan crítico es tener este tipo de conocimientos en pleno siglo XXI siendo latinoamericana? En 15 años, en Bolivia se redujo la pobreza casi a la mitad, de 66,4% en el año 2000 a 38,6% en 2015. El Banco Mundial estima un crecimiento económico del 3,5% para este año, por debajo del 5,5% de años previos, y ahí está la oportunidad. Pero es solo a través del liderazgo y la perseverancia de emprendedores comprometidos con su entorno que Bolivia podrá competir a la par con sus vecinos en un marco global. Impulsar el desarrollo de productores rurales, formalizar negocios y educar a las nuevas generaciones es la misión de cada uno de estos agentes de cambio. Gracias por acompañarnos. Hasta la próxima.